Ya, entonces, este es el teorema que vamos a ver hoy día y algunas consecuencias. Teorema de Ver. Ya, en el fondo digo, tengo una familia de cerrados que no tiene interior. Por mucho que se esfuercen en la unión, eso tampoco va a tener interior. Y eso es una consecuencia de la completitud. ¿Ok? Eh, ok, entonces voy a demostrar esto. ¿Sí? Unión de nunca densos es nunca denso, en el sentido de que el interior tiene vacío. El interior de cada conjunto es vacío. ¿Ya? Entonces uno puede imaginarse esto como puro subespacio. ¿Ya? X es una familia de subespacio. Eh, la unión de esa familia eh, no tiene interior. Que es lo que digo aquí. Ya, entonces, bueno, lo vamos a demostrar en su formulación abierta, digámoslo así. Entonces voy a probar que, entonces vamos a, o equivalentemente, vamos a probar que la familia de abierto, ON, definido como el complemento de cada cerrado, ¿sí? Es tal que, su intersección es densa, o es denso en X. ¿Ya? Entonces, vamos a considerar cada uno de los complementos de lo abierto. Cada uno de estos es denso. Cada uno de estos es denso, ¿cierto? Porque, ¿cierto? Uno tiene que ON, la cerradura de ON, es por definición la cerradura de XN complemento. Déjeme ponerlo así, adherencia, ¿cierto? Adherencia de ON es la adherencia de XN complemento, y esto por propiedad topológica es lo mismo que el interior de XN complemento, ¿cierto? Se me había olvidado esa propiedad, pero... Y el interior de XN es vacío, por hipótesis. Por lo tanto, esto queda el espacio completo, ¿cierto? Entonces, cada ON es denso, ¿sí? La intersección completa, ¿cierto? Que es algo bien exigente, ¿cierto? Es intersección de un conjunto infinito de subconjuntos de X, ¿sí? Le costaría ser denso en principio, en realidad no lo es tanto y termina siendo denso. Intersección de denso es denso. Eso. ¿Ya? Entonces este es como grosso modo, por esta propiedad topológica, vamos a formular el teorema de esta manera, ¿cierto? Que la intersección de una familia numerable de conjuntos densos es denso. Eso es lo que voy a probar. ¿Sí? ¿Está bien? Ok. Eh, claro, porque después, bueno, la conclusión, no sé, pues digamos esto sale de que los ON cumplen esa propiedad y si esto yo le llamo G, es como lo llama Bresci, ¿cierto? G, la cerradura de G es la intersección de ON, NN. Esto es lo que quiero. Esto es lo que quiero. Esto es lo que quiero. Quiero probar que la cerradura es. Quiero probar que la cerradura es E. ¿Cierto? No estoy haciendo eso.
Ahora esto es lo mismo que la intersección de los NNN, de los ON complemento cerrado, ¿no? Por definición de ON, y esto es lo mismo que la unión de los NNN, de los XN complemento cerrado, ¿no? No, ese paso entre medio se ve ¿Cuál? truculento. ¿Cuál este? El de claro, de la clausura de intersección No, no, a... sí, ese es peludo, pero en realidad no estoy haciendo nada con eso. Ahí, esto que está aquí, es lo mismo que esto, ¿no? Ya, eso sí lo creo. Sí, no hice nada, claro, lo topológico es medio... Ya, y esto, por definición, es la unión de los NN de los XN, complemento, Ujú. ¿cierto? Entonces, si yo cierro aquí, es que estoy cerrando aquí, y déjame colocarlo así aquí, ¿cierto? Y esto entonces, esto es interior de la unión de los XN en N, complemento. Ujú. Y No, este pero vacío, mira, claro, yo voy a probar que esto es vacío es lo mismo que probar que este es denso. Que G, eh, que es la intersección de lo abierto, esto es el espacio. ujú, ¿Sí? Ok. Ya, entonces vamos a probar eso, ¿cierto? Entonces vamos a probar de que este conjunto es denso. ¿Ok? Ya, entonces, para probar eso, entonces vamos a decir estamos en un espacio métrico. Entonces, voy a seguir exactamente preciso. Entonces, sea omega un abierto de X. ¿Ya? Le cambiamos un poquito el nombre al espacio ambiente, le puse X, ¿cierto? Entonces, tomo un abierto, entonces luego existe un X0 en X y un R0 mayor que 0, tal que la bola de centro X0 y radio R0 es su conjunto de omega. De hecho, aquí puedo cerrarlo. Aquí va a jugar un rol importante cerrar las bolas en algún momento para tener la convergencia. Voy a construir una sucesión de Cauchy. Eso es lo que vamos a hacer. Vamos a construir una sucesión de Cauchy. Esto es bien vago. Vamos a construir una sucesión de Cauchy. Nos gusta construir sucesiones de Cauchy en espacios completos, ¿cierto? Porque ahí uno gana al tiro convergencia. conveniente. Es conveniente, son muy convenientes las sucesiones de Cauchy en un espacio completo. Entonces, eh, voy a tomar un abierto cualquiera. Esta es la filosofía de la prueba. Voy a tomar un abierto cualquiera y yo sé que cada uno de los ON es denso. ¿Sí? Por lo que aquí acabo de garabatear, ¿cierto? Entonces, de aquí sale que esto sale de que ON y, es decir, ON es denso. Y queremos ver que, ¿cierto? Pasa esto, es decir, G es denso. Ok. Entonces cada ON es abierto y denso. Entonces aquí hay un montón de tipos que están en O1. ¿Ya? Y quizá aquí hay un hoyito, qué sé yo, aquí, pero intersecta este abierto. Intersección de abierto es abierto, por lo tanto hay una bolita en la intersección de 1 y W, ¿cierto? Entonces aquí voy a poder colocar una bolita de un cierto radio, de un cierto centro X1 y un cierto radio R1 dentro de la intersección de omega y 1 y O1. Ahora, este pasa a ser abierto y entonces puedo reformular, puedo hacer jugar o hacer entrar al O2, que también es abierto y también es denso. ¿Sí? Y así voy a ir completando una sucesión de bolitas, ¿sí? Y de ahí cuyo centro va a ser
sucesión de Cauchy que yo le estoy mencionando. ¿Sí? ¿Está bien? Ok. Entonces, como O1 es denso, existe un X1 en X, por supuesto, pero voy a ser más preciso a continuación, X1 y un R1 mayor que 0, tal que la bola de centro X1 y radio R1 está contenido en la bola de centro X0 radio R inter O1. Y puedo cerrar aquí. ¿Sí? Claro, eso es porque esto es abierto. Eso es abierto, ¿cierto? Intersección de abierto es abierto. Entonces, como es abierto, hay una bolita contenida adentro. En algún punto, en todo punto, de hecho, en todo punto de este abierto, yo tengo una bolita, un punto y tengo una bolita que queda completamente incluida en el conjunto. ¿Sí? Y puedo disminuyo el radio, y entonces la clausura de esa bolita queda completamente contenida. ¿Cierto? Aquí espacio métrico, estamos haciendo uso de la métrica aquí, ¿cierto? Entonces existe un R1 y un X1 tal que la bola de centro X1 y radio R1 está contenida, no solamente ella, sino que su clausura, y por supuesto, también esto es axioma lección básicamente, R1 lo puedo escoger menor que R0 medio. En realidad puede ser R0 cuarto o R0 dividido por 100, por lo que quieran, pero quiero atajar harto esta sucesión. Esa es como la estrategia. ¿Okay? Y entonces así, claro, y entonces ahora, digámoslo así, mi nuevo omega será la bola de centro X1 y radio R1. En el sentido de que, ¿cierto? En el sentido que la bola de centro X1 y radio R1 inter O2 es abierto y no vacío, porque O2 es denso. Eso es lo importante realmente, ¿cierto? Es abierto, no vacío. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir entonces que existe un X2 y un R2, ¿cierto? Un X2 en X y un R2 positivo, tal que la bola de centro X2 y radio R2 está contenida en la bola de centro X1 y radio R1 inter O2. Y no solamente la bola, sino que su cerradura. Y, ¿cierto? Mientras más me achico, mejor todavía. Más adentro estoy, ¿cierto? Y entonces puedo escoger que R2 sea más chico que R1 medio. Por lo tanto, R2 es más chico que R0 cuarto. ¿Ya? Voy achicando mucho. ¿Sí? Ya, entonces de esta manera, y así inductivamente, podemos construir una sucesión, o sucesiones en realidad. Podemos construir sucesiones xn, ¿sí? En x, y Rn, que tienden a 0, ¿cierto? Porque cada una es más chica, es la mitad del que había escogido anteriormente, partiendo del R0 inicial, ¿cierto? ¿Sí? Tales que la bola de centro XN y radio RN cerrada está incluida en la bola de centro XN-1, ¿cierto? Del centro anterior y el radio anterior inter
el abierto siguiente, con el que voy construyendo, ¿cierto? Aquí yo me voy guiando por esta. El abierto tiene un índice posterior y eso define la bola que queda incluida. Y Rn es menor o igual que 1 medio Rn menos 1. ¿Sí? ¿Está bien? Sí. Ok, en particular, a ver, quizás sea bueno hacer un dibujito. Entonces, este era omega primero. Entonces, primero lo intersecté con O1. Eso determinó X1, ¿cierto? Y R1. Ahí. Después este lo intersecté con O2. Eso determinó X2 y un radio R2 cada vez más chico. Pero fíjense que todo queda dentro de omega. ¿Eh? A partir de ahí. Todo quedó dentro de omega porque las bolitas se van conteniendo, las bolitas se van conteniendo y la primera está dentro de omega. ¿Sí? Entonces, estos tipos en realidad están bien adentro de omega. ¿Ya? No es que cree una sucesión de puntos que de repente se va como al borde de omega, cosa que al final me voy a salir de omega porque omega es abierto. No, están bien adentro. Todos están bien adentro. ¿Sí? Están todos adentro de esta bola inicial, digamos. ¿Sí? Ok, y se tiene que xn es de Cauchy. ¿Cierto? Porque si yo, es un espacio métrico, ¿ah? Entonces si yo calculo la distancia entre xn más m y xn, ¿cierto? Esto por desigualdad triangular es menor o igual que la suma de j igual, por desigualdad triangular esto de la distancia de xn y xn más 1, más la distancia de xn más 1, xn más 2, etcétera, 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 hasta la distancia de xn más m menos 1, distancia y xn más m. Por desigualdad triangular, ¿cierto? Ahora, eso es lo mismo que la suma, esto es menor o igual que la suma de j igual 1, supongo, hasta m menos 1, de la distancia de x n más j, xn más j más 1. ¿Cierto? Ahí los tengo todos, porque en el último, cuando j vale m menos 1, me queda n más m. ¿Está bien? Creo que hay que Ahora, partir de cero. ¿perdón? Creo que hay que partir de cero. De cero, sí. Toda la razón. De cero. Ok, ahora cada uno de estos, o sea, este que está aquí, está dentro de esta bola, de la bola que determinó la anterior, ¿cierto? Cada uno de estos tipos es un centro. Entonces esto es menor o igual que la suma de j igual 0 hasta m menos 1 de un medio r j, rn más j. ¿Cierto? Así es como los voy construyendo. El siguiente está dentro de la bola del anterior con su radio. Entonces esto en realidad es n más j, sí. Claro, estoy viendo a este como contenido en la bola anterior. Eso estoy viendo aquí. ¿Cierto? Ahora, esto es menor o igual que la suma de j igual 0 hasta m menos 1 por inducción, digámoslo así, 1 sobre 2 n más j, ¿no? R0. Y hay un medio ahí. Estoy contando un poco mal, pero creo que está bien. No importa, igual se va a botar. Sí. Igual que a la suma geométrica, en el fondo. Mm. ¿Cierto? Claro, porque ahí después yo saco esto, ¿cierto? Me queda... pero está bien esta cuenta, ¿cierto? El siguiente es menor que un medio del anterior. El siguiente es un medio del anterior, porque ahí estoy viendo este como el centro. Y este era... Inductivamente se tiene eso. Entonces me queda
1 partido por 2 a la n, hay un medio quizá ahí, un R0, suma de J igual 0 hasta M menos 1, 1 sobre 2 a la... no estoy cometiendo un pecado mortal, ¿cierto? Multiplicación de potencia igual base, observa la base, se suman los exponentes nomás. Y esto es geométrico, entonces esto vale, esto es menor que 1. ¿Cierto? Entonces me queda 1 sobre 2n más 1, R0, y tomando n suficientemente grande, esto es menor que epsilon. No, no, eso no es menor que 1. Menor que... ¿Cuánto es la suma geométrica? Es Es que la suma... partimos de 0, ese es el tema. Ah, Si, ya, si entonces... partimos de 1 es menor que 1. Ya, Quizás entonces... habría que hacer un ajuste al principio. Ya, ahí, chao. Ahí. Ahí sí. ¿No? ¿Sí o no? Le sumé un medio más, pues. Le saqué un medio. Pero yo creo que está bien. Sí, la cosa es que al final uno puede acotarlo por el 1 Sí, partiendo de n. sí. Sí, la idea se entiende. Ya. Y claro, entonces por lo tanto de Cauchy. Sí, entonces es importante, claro, elegirlo de esta manera. Lo voy acotando harto. Lo voy persiguiendo así como marca fiera. Ya, entonces como es de Cauchy, se converge. Entonces por completitud existe un L en X, tal que Xn tiende a L. ¿Cierto? Y claro, por construcción, eso. Déjenme pensar un poco. Ya, claro. Entonces, notar que la bola de centro Xn y radio Rn cerrado es su conjunto de la bola de centro Xn-1 y radio Rn-1, ¿cierto? Y a su vez, este contiene a la bola de centro Xn más 1 y radio Rn más 1, etcétera, etcétera, ¿cierto? Entonces, de hecho, para todo n, de hecho, notar que para todo n y para todo p, n y p, en n, se tiene esto en realidad. ¿Cierto? Porque yo, cuando P vale 0, esto es cierto, pero cuando voy aumentando los P voy para atrás. Voy conteniendo así, ¿cierto? Y por lo tanto, claro, y por supuesto, está Xn más P. ¿Cierto? Si es el centro. Y entonces ahora tomo límite cuando P tiende a infinito. Como yo sé que esta sucesión es de Cauchy, toda subsucesión, perdón, como yo sé que converge en realidad, yo sé que toda subsucesión converge al mismo límite. ¿Sí? Por lo tanto, cuando tomo el límite en P, yo concluyo de que el límite L está en todas las bolas cerradas, de hecho. ¿Sí? Creo que eso es lo importante. No, esa es la conclusión. ¿Sí? Entonces, de hecho, aquí, ¿sí? Por lo tanto, tomando límite en P para n fijo, para cada n en n, tengo que el L pertenece a BxnRn, cerrado. ¿Sí? Porque ahí me puedo como acercar al borde de cada uno de estos, pero lo cierro. ¿Sí? Que es su conjunto de omega. ¿Sí?
y está en todos los... claro, en Está realidad metido en G también. esto es así, Mm. claro. Y en particular, para todo n, y en particular está la intersección de los dos, tomando aquí intersección grande, digamos. Y por lo tanto, L está en omega la intersección de los n, de los ON, por lo que G, bueno, este es G, por lo tanto G es denso. ¿Sí? Mm. Eso. ¿Preguntas? Es delicado un Todo poco, bien. o sea, la demostración es... Es que las cuentitas entre medio, ese es el tema. o sea, claro, cuando aquí yo digo, sí, yo entiendo, cuando aquí yo digo, aquí este argumento, o sea, es importante cerrar. ¿Por qué es importante cerrar aquí? Mm. Importante cerrar porque... ¿Por qué? ¿Por qué? Mm, claro, es importante cerrar porque como que me evito irme por un borde en el fondo. Eso es lo que, esa es mi impresión aquí. Pero eso lo consigo inmediatamente en el paso uno, siento. El paso uno cerré, eso. Paso uno cerré y entonces estoy permanentemente en omega, bien adentro de omega, digámoslo así. Y después se van conteniendo así. Eh, Es que es como para ponerse un doble parche. no sé, siento que hay algo más profundo. Es como que en el fondo te quedas con alguien, porque tomas como cerrados encajonados en el fondo. Mm. Entonces tú tienes que esa intersección es vacía, al Sí. final, al final. Te quedas con un elemento. Claro, sería interesante revisar cómo se deteriora la demostración si es que no cierro. Pero claro, en cierto sentido es como un parche, porque uno dice, ya lo tomo abierto con la mitad del radio, la mitad de Mm. este otro radio. No sé, no, creo que cerrar es importante para que el límite tenga sentido. No sé. Para que el límite exista. O sea, porque el límite existe por sucesión de Cauchy, quizás para que el límite exista Claro. dentro. O sea, este principio justamente intervalo encajonado. Mm. O sea, para que esté de verdad contenido y no hayamos tomado el límite en algún otro lado. Claro, pero tienes razón que es una sucesión porque el centro siempre existe. Mm. El centro siempre existió. Y esa termina siendo de cochilla y la completitud ahí hace su pega, digamos. Pero, mm, bueno, para, para reflexionar. Voy a reflexionar también sobre eso. Ok, bueno, una observación. eh, el teorema se usa comúnmente, o es usual usar el teorema de la siguiente manera, que es justamente la manera que vamos a usar a continuación. Digamos que se tiene, bueno, X, un espacio métrico completo, y XN, una familia de cerrado, tales que la unión en XN, N, es todo el espacio. Entonces, existe un N0 en N, tal que el interior de XN0 es no vacío. Ahora, lo que me llama la atención es como que tenga que llenar todo el espacio, porque si uno dice, ocupo la contrarrecíproca, ¿cierto? Si ocupo la contrarrecíproca aquí, en el statement del teorema, ¿sí? Como que en el fondo digo, si el interior, claro, si el interior es no vacío,
entonces existe un elemento cuyo interior sea no vacío. Pero aquí como que pide caleta, siento. Pide que sea todo el espacio. Siento que se puede debilitar un poco, pero lo vamos a usar exactamente así, que por lo demás es cierto, ¿sí? Y lo vamos a usar para el siguiente teorema, que es el teorema de Banach-Steinhaus, o principio de la cota uniforme. ¿Sí? Claro, entonces, claro, E y F Banach, supongo, no sé, aquí puede que me carrile, voy a carrilearme, quizá la completitud se requiere solamente en un espacio, pero aquí los toma los dos Banach y una familia no necesariamente numerable, ¿eh? Fíjense, esto es bien importante. No necesariamente numerable, de hecho lo vamos a usar. Una familia de operadores que en cada punto, en cada xn, el supremo sobre el conjunto de índices de esos operadores lineales es finito. Entonces en el fondo esto es como esto existe, es un Cx finito, pero depende de x, insisto. Para cada x tengo esa cota. Pero eso implica de que el supremo de la norma como operadores lineales de cada uno de ellos es finito. ¿Ya? Entonces esto lo voy a borrar, esto va a ser finito. Igual es potente. Porque Muy potente. la parte de arriba es una cuestión local. Puntual. Claro, Es puntual. una cuestión puntual. Sí, es muy potente. Muy potente. Entonces, demostración. Vamos a ver. Entonces, vamos a considerar, o definimos, o denotamos, xn, van a ser los x en E, ¿cierto? Es el espacio ambiente E. Son los xn, tales que para todo i en I, t i x es menor o igual a n. ¿Ya? Que es lo mismo que la intersección de los i en i, de los x en e, tales que t i x es menor o igual que n, ¿cierto? Es una cuantificación. Y esto es la norma en F, perdón, porque recuerden que los TI van de E en F, son lineales. Es una norma en F, ¿cierto? Esto quiere decir que, veámoslo así, esta es la intersección de los I en I, de la preimagen de la bola de centro cero y radio N cerrada en F. Entonces, como cada uno como los T sub I son lineales continuos, ¿sí? Aquí está, lineales continuos. Entonces, preimagen de cerrado es cerrado, intersección de cerrado es cerrado, entonces cada uno de estos es cerrado. Entonces, de aquí, de donde xn es cerrado para cada n. Y la unión de nn de xn es E, ¿cierto? Por estrellitas aquí, ¿cierto? Por estrellita, ¿cierto? Porque dice, para cada xn, para cada xn, hay un numerito tal que el más grande de las evaluaciones a través de estos funcionales lineales continuos es menor que ese numerito, Cx, ¿cierto? Que había anotado aquí. Ya, entonces yo tomo un x cualquiera en el espacio, veo quién es el c de x, que vendría siendo este supremo, ¿cierto? Y entonces tomo n un poquito más grande que ese, o el cajón más 1, y cae en este. Va a caer en ese. Por lo tanto, E es su conjunto de este. Entonces lo forma todo. Entonces, por
teorema de Ver, existe un índice n0 tal que el x n0 tiene interior no vacío. ¿Sí? Esa es la caracterización que vamos a usar, que es esta observación que está aquí. Entonces, por lo tanto, que es justamente esta conclusión, por lo tanto, existe un n0 tal que el interior de xn0 es no vacío. Por lo tanto, existe un x0 en x y un r0 positivo, tal que la bola de centro x0 y radio r0 existe un punto interior. Entonces, quiere decir que esto sucede. ¿Sí? El interior no es vacío, por lo tanto hay un punto interior. Por lo tanto, hay un radio tal que la bola de centro X, ese punto y ese radio está completamente contenido en X0, en XN0, ¿verdad? ¿Sí? Y ahora ocupo la definición de XN0. Por lo tanto, yo tengo que, para todo Z en BX0, R0, ¿cierto? Todo punto en esta bola está en XN0. O sea, cumple esto. ¿Sí? Entonces, para todo Z aquí, voy a anotarlo. Para todo I en I, la norma de TI Z es menor o igual que N0. ¿Sí? Ahora, que Z está en la bola de centro X0 y radio R0 significa que todo Z se puede escribir, todo Z aquí se puede escribir como X0 más R por XY, con Y en la bola 0,1. Aquí es donde voy a... fíjense que aquí es donde sale la norma en el fondo. Porque entonces de aquí se desprende que TIX0 más R0Y es menor o igual que N0. Eso significa que esto es lo mismo que TI de X0 más R0 TIY es menor o igual que N0. Y usando desigualdad triangular, yo entonces obtengo que TI de X0, un signo menos, más R0 TI de Y es menor o igual que N0. O sea, la desigualdad luce así, ¿cierto? A más B es mayor o igual que B menos A. ¿Cierto? Esa es la desigualdad triangular que usé aquí. Ahora, X0 chica está en X mayúscula N0. Por lo tanto, esto es menor o igual que N0. Entonces lo paso para el otro lado, ¿cierto? Y esto me queda así. Y ahora paso dividiendo el R0, y entonces concluyo que para todo Y en la bola 0,1, la norma de TIY en F es menor o igual que 2N0 partido por R0. Y para todo I, en I. ¿Cierto? Y ahora tomo supremo en Y y supremo en I. Tomando supremo en Y, concluyo que la norma del operador lineal TI está acotado por este número, que no depende ni de I ni de Y. Y después tomo supremo en I, para concluir que el supremo, ¿sí? Entonces, y de acá, el supremo de I en I, de los TI como operadores lineales, PNF, es menor o igual que 2N0 partido por 0, que es finito. ¿Sí? Y se concluye.
Claro, entonces como tú dices, Oscar, es una propiedad muy poderosa porque de un límite puntual tengo un límite global. Eso. ¿Sí? ¿Preguntas? Todo bien. ¿Preguntas? Ok. Eso. Entonces veamos unos corolarios para cerrar. Corolarios. Entonces, un corolario 1, digámoslo así, es lo siguiente, sea Tn, NNN, una familia en las lineales continuas de E en F, ¿sí? Con E y F vanas. ¿Okay? Tales que para todo X en E, Tnx converge a un límite. Bueno, pongámoslo así. Tn de x, que es una sucesión en F, converge. ¿Ok? Entonces, denotemos, esto es hipótesis, denotemos Tx igual a ese límite. ¿Ya? Entonces se tiene que, bueno, el supremo de los NNN, de los TN, de L de E en F, o sea, como operadores lineales, finito. Esto es aplicación directa al teorema, ¿cierto? Ya, entonces esto es directo al teorema. ¿Por qué? Porque si tengo una familia de operadores lineales tal que para cada x, Tn de x converge, entonces es finita. Esta sucesión en F es finita. O sea, está acotada, perdón. Es acotada. Por un número que depende de X, pero es finita al fin y al cabo. Entonces esto es consecuencia directa. Y de aquí, más, digamos, algún cálculo algebraico, una vez que ya se sabe que esto converge, que es una hipótesis, se tiene que ST es efectivamente un operador lineal continuo de NF, y más aún, su norma es menor o igual que el límite inferior, cuando n tiende a infinito, del Tn de x. De T, no, en realidad es así. Es un poco directo. Lo único que les pido, y no lo voy a hacer para avanzar un poquito, es que vean o justifiquen por qué el liminf en vez del limsup. Porque el limsup es muy natural, una vez que se tiene esto, digamos. Limsup es bien natural. Claro, usando la definición de t, en el fondo. Como límite, cuando n tiende a infinito, de los tnx. Lo dejo ahí para la reflexión y lo podemos discutir si es que no. Ya, este me interesa un poquito más, corolario 2. Claro, este es más choro, porque dice lo siguiente. Sea G, estoy copiando la pata precisa, sea G un Banach, y B un subconjunto de G. ¿Ya? Supongamos que para todo F en G estrella, G es el espacio ambiente aquí, ¿ya? G es como el espacio ambiente. Entonces, para todo operador lineal continuo de G en R, ¿sí? De G en R, el conjunto, la imagen, digámoslo así, los F X, tales que X está en B, esto es un subconjunto de R. Esto es un subconjunto de R, ¿cierto? Porque yo estoy tomando un funcional lineal continuo de G en R. Entonces tomo todos los X que están en este conjunto B, no tiene por qué ser la bola, cualquier conjunto,
lo evalúo y eso eso es acotado. Es acotado en R. Entonces, B es acotado en G, ¿cierto? ¿Ok? Dimensión finita, eso es como simple de ver. ¿Por qué? ¿Por qué? Buena pregunta. ¿O por qué es tan poco claro en dimensión infinita? ¿Y por qué tenemos que recurrir a teoremas a maquinaria pesada para demostrarlo? Mm, claro, es que aquí, claro, claro, en dimensión finita, eh, como que yo puedo tomar una base de G estrella, ¿no? Una base finita, y entonces claro, tengo que comprobar esto por direcciones nomás. Tengo que comprobarlo por direcciones. ¿Ya? Entonces, como estoy en dimensión finita, tengo que comprobar esto en una cantidad finita de direcciones en el fondo. Claro, creo que sí menciona algo así como un remark. Claro, y aquí tengo por lo menos, o sea, en el caso general de un Banach de dimensión infinita, tengo infinitas dimensiones donde moverme. Entonces el algoritmo de verificación de que este es acotado no termina nunca. Entonces vamos a usar el principio de cota uniforme de una manera muy chora. Fíjense. Demostración. Entonces vamos a entonces consideramos E igual G estrella, ¿ya? F igual R y en realidad I igual B. Por eso es importante en el statement del teorema que este conjunto de índices sea cualquiera. Fíjense cómo concluimos y aquí termino. Entonces vamos a usar el teorema del principio de la cota uniforme en este setting, ¿cierto? Entonces usamos el teorema de la cota uniforme en este contexto, ¿cierto? ¿Por qué? Porque aquí, fíjense, ¿quién va a ser los funcionales lineales continuos? Va a ser los funcionales de evaluación. ¿Sí? Hablamos de los funcionales de evaluación alguna vez, ¿cierto? Lo dejé entrever algún día. Sí, recuerdo que lo comentamos. Claro, es como irse demasiado atrás claro, claro, creo que lo habíamos comentado. Claro, eso. Bueno, voy a parafrasearlo aquí. Entonces, claro, en este contexto, ¿cierto? Entonces, a ver, dije, cota uniforme en este contexto, coma, viendo a cada X en B como un funcional lineal continuo de G estrella en R, ¿cierto? O sea, cada X, llamémosle Lx, o sea, es decir, dado X, X en B, denotemos L sub X al funcional que va de G estrella en R, tal que a cada F en G estrella le asigna la evaluación. Eso es lineal y continuo. Eso es lineal continuo.
¿sí? Entonces mis funcionales de evaluación van a estar, o sea, mis funcionales lineales, los T sub i, van a ser los X en el espacio ambiente. ¿Sí? Y por hipótesis, o sea, se cumple la hipótesis del teorema de Banach-Steinhaus, porque para cada X, claro, aquí uno se confunde. Para cada tipo al cual le voy a aplicar el funcional lineal, el conjunto de evaluaciones es acotado. ¿Cierto? Entonces, la hipótesis de cota puntual se cumple, ¿cierto? Porque el supremo de los X en B, ¿cierto? De las evaluaciones, voy a ponerlo así. ¿Cierto? Entonces este es como el I. Y este sería los T sub I. ¿Sí? Entonces hay una cota. Para cada F, dice, para cada F hay una cota. Esto es acotado. Entonces eso lo aplico aquí. Y entonces por el ¿cómo se llama? Entonces, usando el teorema, por lo tanto, tengo que el supremo, voy a anotarlo así en el sentido del statement del teorema. El supremo en I de los TI es finito, ¿cierto? Eso quiere decir, como operadores, en este caso bueno, voy a anotarlo exactamente. Eso dice el teorema. Ahora, ¿qué es lo que era I en nuestro caso? Son los X en B, ¿cierto? ¿Qué es lo que es T sub I en este caso? Es LX, ¿cierto? Como un operador lineal de G estrella en R. Claro, o lo que es lo mismo, G estrella estrella, el bidual, ¿cierto? Yo sé que eso es finito, eso me dice, esto es Banach-Steinhaus. ¿Cierto? Pero esto, voy a desmenuzarlo, es exactamente el supremo de las normas de F en G estrella menor o igual que 1 de la norma de LXF, ¿cierto? Pero LXF, por definición, es F por X. ¿Cierto? Pero nosotros vimos, el corolario 4 de Han-Banach dice que el supremo de los F en el dual menor o igual que 1 de las evaluaciones coincide exactamente con la norma de X. Lo vimos, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Y que era igual porque existía el funcional soporte. Así que esto es exactamente norma de X. Finita. ¿Cierto? Entonces van a Steinhaus aquí. Y con eso tengo el B acotado. Y entonces el B acotado. ¿Ok? Y hay una formulación dual, pero lo podemos dejar. Esto es importante porque esto lo vamos a usar después o lo vamos a revisitar cuando veamos dualidad, espacios duales, etc. ¿Sí? Y un poco para mirar un poco cómo es la topología, las topologías débiles. Para allá apunta un poco esta propiedad. ¿Sí? ¿Preguntas? Ok. Me había olvidado de este teorema. Sí. Eric, ¿alguna pregunta? No. ¿Todo bien? Todo bien.